ANSA, un desafío, nuevas historias, nuevas formas de narrarlas, relatarlas, contarlas. ISER, abierta la inscripción, locutor integral, productor y director para radio y televisión, operador de estudio de radio, de estudio de televisión, de planta transmisora, guionista de radio y televisión. Ingresá en iser.gov.ar. ISER, más de medio siglo formando profesionales. Todos los viernes a las 18 te esperamos en Piedra Libre, un programa de interés general con la conducción de Matías Layes y Gladys Roberts. Piedra Libre, un programa para descubrir. Cátedra de Estilo, jueves de 19 a 20 horas. Un pase VIP para descubrir el lado sofisticado de la vida cotidiana. C'est la vie qu'on mène, aucun passant ne nous renseigne, c'est la vie. Todas las radios en una. Radio Palermo 93.9. Solo producciones independientes. El Islam, un mensaje que traspasa todas las épocas, una verdad que llega a todos los corazones. Descubriendo el Islam, una hora apasionante con la fe, la cultura y la historia del Islam. Descubriendo el Islam, un espacio para compartir y aprender la riqueza de una religión universal. Descubriendo el Islam, el programa del Centro Cultural Islámico Rey Fahad en Argentina. Descubriendo el Islam. Allahu ya Allah, Allahu ya Allah, Allahu ya ربي سألتك أن تكون خواتمي أعمال خير في رضاك إلهي يا ربي رجوتك لا تؤاخذ زلتي فأنا الظلوم وأنت ترحم حالي يا ربي سألتك أن تكون خواتمي أعمال خير في رضاك إلهي ربي رجوتك لا تؤاخذ زلتي فأنا الظلوم وأنت ترحم حالي يا ربي سألتك جنة عرض الفضاء وبطول جودك يا مليك مناليا ويكون قصر الخير ملكي يوم أن تبيض أعمال فأخلد عاليا ربي سألتك جنة عرض الفضاء وبطول جودك يا مليك مناليا ويكون قصر الخير ملكي يوم أن تبيض أعمال فأخلد عاليا
في جنة الفردوس ربي مسكني ولوالدي بجنة متعالية أفديهما بقراب أرض طهارتي وبكل ما ملك الفؤاد أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب أنا العبد الذي يضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا أنا العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخف فيها الرقيبة أنا العبد المسيء عصيت سرا فما للآن لا أبدي النحيبة أنا العبد المسيء عصيت سرا فما للآن لا أبدي النحيبة أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا أنا العبد المفرط ضاع Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz, la misericordia de Dios y su bendición sea con todos ustedes. Bienvenidos a Descubriendo el Islam. Invocamos el nombre de Allah, el misericordioso y compasivo. Bismillahirrahmanirrahim. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con el profeta Muhammad, sus familiares, sus compañeros y todos aquellos quienes sigan el camino recto hasta el día del juicio. Con ustedes en Descubriendo el Islam le damos la bienvenida al Sheikh Salim Delgado Azum. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, alhamdulillah. Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia. Estamos en vivo en Radio Palermo 93.9. En este 22 de noviembre les damos la bienvenida, que a propósito es el 22 de Safar, ¿sí?, del mes del calendario islámico, al cual entonces acostumbramos a nuestra audiencia a recordar y también recordar nuestro calendario, nuestras fechas, de manera tal de poder con ambas consignar los eventos importantes que tienen que ver con el día a día para nosotros los musulmanes. Recuerden entonces que estamos en vivo en Radio Palermo 93.9, nuestra línea directa es el 4899-1647, ahí pueden dejar sus mensajes y también pueden vernos en vivo a través de YouTube en la plataforma de RPLM 93.9, eligen ahí la opción que dice en vivo y ahí pueden seguir instancias de este programa a través de la plataforma de YouTube. Les damos la bienvenida y les recordamos algunas de las actividades que se desarrollan en el Centro Cultural Islámico Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas, que es la entidad que auspicia este programa. Y les damos la bienvenida en la operación técnica Aguada. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Sheikh, hoy tenemos un tema muy interesante, así que vamos a, si Dios quiere, abordarlo en pocos instantes. Sí, es un tema interesante, un poquito extenso. Vamos a tratar de cubrir lo que más se pueda, inshallah, Dios quiera, en esta tarde de hoy. Bien, habiendo entonces dado la bienvenida, les recordamos entonces que en Facebook pueden seguir y dejar sus mensajes en el grupo Descubriendo el Islam, en
en Facebook y también a través de las redes sociales. A propósito, les recordamos que continúan entonces las actividades en el Centro Cultural Islámico, custodio de las dos sagradas mezquitas. Después de esta pausa vamos a escuchar algunas de las mismas. Un mensaje divino para toda la humanidad. Seguimos en Descubriendo el Islam. Volvemos entonces con más Descubriendo el Islam y recordamos entonces a toda nuestra audiencia que continúan las visitas guiadas al Centro Cultural Islámico, custodio de las dos sagradas mezquitas, los días martes, jueves y sábados a las 12 del mediodía. En esas visitas, que son públicas, abiertas y completamente gratuitas, pueden recorrer las instalaciones del Centro Cultural Islámico más grande de Sudamérica, también uno de los edificios emblemáticos o un rincón islámico de la ciudad de Buenos Aires, un lugar turístico, también un ícono en donde visitantes de todos los lugares del país y también, por supuesto, quienes nos visitan desde el exterior pueden recorrer las instalaciones y conocer la historia no solo de la comunidad y la presencia de la comunidad islámica en la República Argentina, sino también uno de los lugares más hermosos con arquitectura islámica en la ciudad de Buenos Aires. Recuerden que esas visitas son los días martes, jueves y sábado a las 12 y que también si hay grupos de colegios y también diferentes entidades que nos visitan, lo pueden hacer a través de una nota que se puede bajar desde la página web del centro y coordinar dicha visita. La página es www.cciar.com. El día 2 de octubre visitó la vicepresidenta de la República Argentina, la licenciada Gabriela Michetti, al Reino de Arabia Saudita, quien fue recibida por su excelencia el rey Salman bin Abdulaziz. También se realizaron diferentes actividades en el Centro Cultural y en la página web www.cciar.com pueden obtener más información como esta y otras actividades. Volvemos entonces a nuestro programa del día de hoy, que tiene una temática muy importante, muy interesante y también muy digna y que tiene que ver con el honor del creyente. Así es. Nuestro tema del día, de la tarde de hoy, es los modales o la ética que debe tener el musulmán en su trabajo y en el trabajo en general. Vamos a hablar un poco de las reglamentaciones que existen de la visión islámica en este ámbito de la vida del ser humano, que es el trabajo. Y empezamos diciendo que trabajar es una de las cosas que el Islam incentiva muchísimo y que honra al trabajador en cualquiera de sus formas, tanto como el que trabaja para sí mismo, para mantenerse, para su familia, el empleador también, el que invierte en la sociedad a manera de trabajo, empresas, etc. Como aquellas pautas que nos traza el Islam y consejos que nos da a través del Sagrado Corán y de la Sunna del Profeta, la paz con él, y por ejemplo también del Profeta y sus compañeros, que Allah les tenga en su misericordia. Vamos a recordar primero que los modales y la ética son de las frutas que produce el musulmán por su apego a la religión. Una persona que cumple con Dios va a tener una buena ética y una buena moral y va a dar un buen trato a sus prójimos. El trabajo tiene una importante posición, digamos así, en lo que contempla las leyes del derecho islámico. O sea, el trabajo tiene un rango y una posición especial en el Islam y en particular en la legislación islámica. Tiene también un capítulo, digamos, que se desarrolla. Exactamente.
recordamos que el Corán nos habla de que todos los profetas trabajaron. Sí. Y es algo interesante porque los profetas son el ejemplo a seguir y Dios no les hizo de tal manera que, o de tal sustento o de tal posición que tenían sirvientes o quienes les entreguen o les mantengan, sino que eran la gente que más bien trabajaba por sus propios medios, con sus propias manos. Y así podemos ver la vida de cada uno de los profetas. Todos tenían un trabajo, incluso el rey David fue también profeta. Después Dios le dijo con profeta. También trabajó con el hierro, con el cobre, era herrero, como también lo afirma el Sagrado Corán. Dios en el Sagrado Corán, en el capítulo Al-Jumu'ah, el viernes, sí, Dios nos dice فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Dios nos habla en este capítulo que después de lo que es el rezo, en este caso particular, nos dice: id y repartíos por la tierra y buscad el favor de Allah. Es decir, es una orden a trabajar. Después dice: y recordad mucho a Allah para que podáis tener éxito. Es decir, tanto en nuestro trabajo como que es fuera de la casa, como dentro de la casa. Recordad mucho a Allah para que podáis tener éxito. Es decir, también en la manera que uno escoge el trabajo tiene que ser un trabajo bueno, digno, en el que produce para la sociedad, en donde contribuye para sí mismo y su entorno y su familia. Y ese es el buen trabajo, que la persona lo escoge pensando primero siempre en Dios. También entonces, el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam: ma akala ahadun ta'aman qat khayrun o khayran min an ya'kula min amala yadihi. En un relato auténtico del Imam al-Bukhari, el profeta nos dice que ninguno de vosotros come una mejor comida o obtiene un mejor sustento que aquel que fueron del trabajo de sus propias manos. Así es. Entonces toda persona bajo este concepto o todo este esquema, todo musulmán debe esforzarse en procurar un sustento lícito, ¿no? Con la intención de alimentarse lícitamente de acuerdo a lo que Dios establece. Sí, y este es el primer consejo de los prácticamente 15 pautas que hemos logrado reunir, inshallah, para mencionar en el programa de hoy, que el Islam contempla. O quizás el término no sería lícito, sino digamos que mientras que la persona, obedeciendo al mandato de Dios, ¿no? Porque citó algunas leyes que no se Corán, como por ejemplo el día viernes, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, buscar las mercedes de Dios en la tierra. O sea, y lo hace imperativamente, o sea, buscar el sustento de Allah y hacerlo de una manera como Dios lo ordena, sería entonces cumplir con un deber establecido por Dios. Entonces así tiene una recompensa, como dice la regla. Así es, por supuesto. Hay recompensa en la búsqueda del sustento halal. El primer punto justamente es que sea halal. Es la primera pauta a mencionar. Hay una famosa regla islámica que dice la darar o la dirar. Es decir, no perjudicarse ni perjudicar a nadie. Esa es una de las primeras pautas a mencionar. No puedo yo, por ejemplo, trabajar en aquellas cosas que van a perjudicar al otro o van a perjudicarme a mí. ¿Sí? Por mencionar un ejemplo, aunque sea un poco extremo, pero por ejemplo, algo que tenga que ver con drogas, por ejemplo, ¿no? Claro, por ejemplo. No podemos trabajar en nada que tenga relación con eso, aunque no consumamos o qué sé yo. ¿Sí? O cualquier cosa que sea nociva para el hombre. El Islam prohíbe esto al hombre. Son muchísimos los ejemplos que hay que mencionar en este ámbito, pero no perjudicarse ni perjudicar a nadie, no causar el mal a la otra persona, sea quien sea. Sí. Y la segunda pauta que mencionamos también al respecto, muy relacionada con la primera, es que si es que se está en duda, ¿sí? El musulmán tiene que preguntar acerca de su trabajo. Si es que está en duda de que sea algo ilícito o ilícito, o se le remueva algo en el corazón de que no está bien yo que trabaje en esto, puede preguntar a su sheikh, puede consultar
a los sabios del Islam para que le den algunas pautas acerca de lo que él está haciendo, si es que está bien visto, aprobado por el Islam. Porque Allah, Dios Altísimo, no bendice los ingresos que son ilícitos o tienen algo de haram o están impregnados con la desobediencia a Dios. Entonces aquí vemos la importancia que tiene el mantenerse lícitamente o tener una vida lícita en el Islam está vinculado también con un trabajo lícito. Así es. O sea que la dignidad del musulmán lo lleva también a observar cuál es la actividad que desarrolla. Así es. Y que la naturaleza de esta actividad se acorde también a la licitud que Dios establece. Exacto, los preceptos divinos. Exactamente. En el Corán y transmitió su profeta. Entonces, si una persona a veces está expuesta a una tarea que le provoca dudas en cuanto a la licitud de la misma, puede preguntar, observar, tomar referencias, preguntar a un sabio o a una persona especializada como el Sheikh en las cuestiones de la jurisprudencia islámica sobre la licitud del mismo o las tareas que realiza. Esto es algo natural. Sí, eso se debe contemplar, sobre todo quienes vivimos acá en Occidente, en donde estamos siempre de una u otra manera mezclados con una sociedad o con gente que tal vez no observe nuestras materias religiosas, ¿no? Cosas que tienen que ver tal vez con el consumo del cerdo, del licor, entre otras cosas. Bien. Vamos a pasar al siguiente punto, hermano, y es acerca de cumplir con las cláusulas del contrato de trabajo. ¿Sí? Esto se aplica tanto al empleador, ¿sí? Tanto al empleador musulmán como también para el empleado. ¿Sí? Si es que hemos llegado a un contrato, hemos llegado a un acuerdo con nuestro empleador, en donde A, B, C, D son las causas de nuestro que hemos sido empleados, tenemos que tanto nosotros cumplir con eso, tanto obviamente como el empleador también. Esto parte de un principio básico establecido en el Islam. Dios nos dice en el Sagrado Corán: Ya ayyuhalladhina amanu, awfu bil uqud. O ustedes que han creído, cumplir con los contratos. Entonces, esta es una de las cosas que debemos tener en cuenta en el momento ya de desempeñar el trabajo, saber que tenemos A, B, C, D cosas que tenemos que cumplir en él, y debemos cumplirle porque sabemos que Dios nos ve, no porque tal vez hay una inspección por parte del empleador, no, sino porque es un compromiso que hemos adquirido, una manera de agradecer a Dios la bendición también de trabajar, y cumplimos como Allah nos ha ordenado, cumplir con los contratos. Entonces acá hay dos cuestiones que podemos resaltar como para hacer una pequeña, como para subrayar, si me permite. La primera es que entonces el trabajo en el Islam es una cuestión sumamente importante y que si la persona lo realiza de la manera lícita, está transformándose en un acto de oración porque es en obediencia a Allah. Y la segunda es que la persona cuando hace la tarea, respeta el contrato de trabajo, es decir, cumple, como decías, A, B, C, las condiciones básicas de trabajo, y lo hace correctamente, sabe que está siendo observado por Dios, más allá de que el empleador lo vea o no. Así es. Así es. Acá, entonces hay dos cuestiones muy importantes para resaltar. Así es. Bien. Y es una de las maneras en las que Dios le va a bendecir en su trabajo, en su sustento, en lo que él gana. El cuarto punto que vamos a mencionar es el cumplimiento responsable del mismo, que tiene mucho que ver con lo anterior. Es decir, ser responsable con los compromisos o las pautas del trabajo. Si el trabajo nos exige tales cosas, cumplir con estas cosas a cabalidad. Y esto incluye, por ejemplo, temas de tiempo, del trabajo, cumplir con el tiempo, cumplir con el trabajo en sí, cumplir con los objetivos del trabajo, cumplir con la demanda del cliente, si los clientes tienen derecho también, y cumplir con ellos, darles lo que ellos merecen cumplidamente, como representantes de una u otra manera o de algún otro nivel de la compañía o de la institución o de la fundación para que trabajamos. Entonces, cumplir con nosotros mismos a nuestro nivel de
personal, tiempo, esfuerzo, objetivos con el cliente también. Esas son las cosas importantes que uno debe tener en consideración, ¿no? y respetar. Más aún si es que uno tiene una posición importante en el trabajo, ¿no? Si es que alguien es un gerente o alguien que está con personas a su cargo, es decir, responsabilidades bajo su mando. Y hay un famoso hadith de Abu Dhar al respecto que dice que una vez este gran compañero del profeta sallam le pidió que le dé algún trabajo, en alguna posición de gobierno que se llama wilaya, y el profeta sallam se acercó donde este gran compañero y le dio una pequeñita palmada en el hombro y le dijo: Abu Dhar, innaka da'ifun wa innaha amanatun. Dijo: ciertamente, Abu Dhar, tienes algo de debilidad. Aquí posiblemente se refería a la debilidad en el carácter, o debilidad tal vez en la toma de decisiones, o tal vez la debilidad en pararse ante alguna situación X, ¿sí? Y le dijo: ciertamente tienes algo de debilidad, y esto es una responsabilidad, es un amana, como se dice en árabe, una responsabilidad de la que hay que rendir cuentas. Y le dijo: wa innaha yawm al-qiyama khizyun wa nadama. Y ciertamente, o sea, quien no cumpla con esta responsabilidad en el día del juicio final será un motivo de pesar y humillación para quienes no cumplieron con lo que deben cumplir. Dice: illa man akhadhaha bihaqqiha, excepto quien le haya tomado a este trabajo, a esta responsabilidad de tener gente por debajo con el derecho que le es debido. Wa adda alladhi alayhi fiha, y que haya cumplido o que haya servido cumplidamente con seriedad, con responsabilidad, con todo lo que él tenía que darlo, ¿no? Entonces, en este hadith vemos esta pauta grande que el profeta sallam daba, a que uno debe ser muy responsable con aquellas obligaciones que tiene cuando tiene una especie de posición sobre otros empleados, y tiene obligaciones que dar, más aún si tienen que ver con cosas relacionadas a un gobierno, que la responsabilidad es mucho más grande, y la justicia o la injusticia que pueda cometer tiene una repercusión más larga, más lejana. Entonces el profeta sallam, la paz con él, nos advirtió de tratar de buscar este tipo de posiciones sin merecerlas o sin estar suficientemente capacitados para poder cumplir. Hay entonces una directa relación entre la autoridad con la responsabilidad, pero inversamente proporcional. O sea, vamos a simplificarlo, si no está o directamente proporcional. Claro. Estamos en radio, así que vamos a hacerlo más fácil. O sea, mientras más responsabilidad tiene la persona, implica también mayores consecuencias los errores que comete. Entonces, con humildad, asumir esa autoridad, nos habla el Islam de esa humildad, en todos los estamentos, en todas las situaciones. Y también la seriedad y la responsabilidad en cuanto a cumplir con excelencia la tarea asignada. Así es. Es decir, mientras más subimos en rango, digamos así, es más responsabilidad y más debemos dedicar a la buena, al fiel cumplimiento de lo que debemos hacer. Por eso además, somos un ejemplo a seguir. Muchos sabios escapaban a veces a algunas sí. responsabilidades porque temían las consecuencias de errar en muchos jueces, ¿no? En la historia del Islam, por ejemplo, muchos sabios. Ibn Omar. Y muchos de ellos con humildad preferían trabajar dignamente, cargando ellos mismos, como el Shafi y otros sabios del Islam, ¿no? Que preferían cargar con sus propias manos, ¿no? O sea, la leña o las telas, y comerciar. Sí. Y procurar un alimento lícito. La vida, sí, por sus propios medios, sí. Lícitamente, antes que caer en algún tipo de situación que no fuera... Tú vas a ver que la gente más piadosa era la que más huía de las responsabilidades
grandes. Por ejemplo, ser juez en el Islam es una responsabilidad enorme, muy pesada realmente. Quien haya estudiado algo de la vida de los compañeros y de los dichos del profeta sallallahu alaihi wasallam al respecto de ser juez se da cuenta de esto. Por eso es que, como mencionabas, ¿no? Entre ellos Abu Hanifa era quien se negó a aceptar la responsabilidad del gobernante de ser juez. Incluso le dijo que le iba a azotar, le iba a latigar si es que no aceptaba ser juez. Porque claro, era la persona más sabio que había en todo en ese momento en el mundo conocido, sí, dentro un hombre, de los hombres de ciencia más importantes. Y aún así se negó. Y aún así se negó, claro, porque él se negó y fue castigado por eso. Tenía mucha piedad y temor de no cumplir, sí, digamos, de no ser justo, dar un veredicto en contra de alguien, y eso va a ser preguntado en el día del juicio final. La gente que tenía muchísima piedad y temor de Dios Altísimo. Bien, nosotros vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos con más entonces de este programa Descubriendo el Islam con este importante e interesante tema. Te acompañamos donde quiera que estés. Radio Palermo 939. Cumplimos 100 programas, 2 años de la primera emisión, y el objetivo del Diario de Turismo es difundir lo mejor que ofrecen los destinos nacionales e internacionales. Cada segmento de la industria de viajes tiene su espacio en El Diario de Turismo Radio. Martes, de 18 a 19. Conducción, Francisco Simone. La tecnología cambia, se renueva, avanza. Un desafío, nuevas historias, nuevas formas de narrarlas, relatarlas, contarlas. ISER, abierta la inscripción. Locutor integral, productor y director para radio y televisión. Operador de estudio de radio, de estudio de televisión, de planta transmisora. Guionista de radio y televisión. Ingresá en iser.gov.ar. ISER, más de medio siglo formando profesionales. Justicia Divina. Jueves, 18 horas. Con una mirada profunda de la justicia y sus buenas costumbres. Con la conducción de Daniel Mastro Pascua y Alejandro Bratos. Justicia Divina. Jueves, 18 horas. Cátedra de Estilo. Jueves de 19 a 20 horas. Un pase VIP para descubrir el lado sofisticado de la vida cotidiana. C'est la vie qu'on mène, aucun passant ne nous renseigne, c'est la vie. Miércoles a las 20 horas, Skate for Fun. Skate for Fun con invitados grosos como yo. ¡Aguanta! Cristian Sergio Botticelli. Miércoles a las 20 horas. ¡Aguanta! La bicicleta, el programa que anda sin frenos por la bicisenda de la diversión. Fernando Puente y Nicolás Barraza te pasean por 1 hora en un viaje a pura risa por las mejores noticias, los mejores juegos, los más grandes invitados y todo lo más mejor. La bicicleta, miércoles a las 21 por Radio Palermo 93.9. Gremial Médica, el semanario de la Asociación de Médicos de la Actividad Privada. Sábados de 10 a 11 horas. Novedades gremiales, institucionales y actualidad profesional. Gremial Médica, la voz de los médicos del sector privado de todo el país. Conducción, Mauro Federico. Sábados de 10 a 11. Gremial Médica. Te acompañamos donde quiera que estés. Radio Palermo 939. الحمد
الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي الحمد لله الحمد لله الحمد لله ربي يهتف باسمك. Al-Miqdam, que Allah tenga misericordia de él, narró que el profeta, con él sea la paz y la misericordia de Allah, dijo: el mejor alimento que una persona puede ingerir es el que se gana con su trabajo. Y por cierto que el profeta David, es decir, Daud, que la paz sea con él, se alimentaba de lo que producía con sus propias manos. Este hadith, que fue transmitido tanto por Bukhari como Muslim, hace referencia a un relato del profeta, con él sea la paz y las bendiciones de Dios, sobre la importancia del alimento lícito que procura la persona y que se gana con su esfuerzo digno y su trabajo. Con sus propios medios, así es. Es una de las cosas importantes a mencionar. Y bueno, sabemos que en el Islam la mujer no está realmente obligada a trabajar, sino que tiene que ser su esposo quien vele por ella, su padre quien vele por ella, su hermano quien vele por ella, en lo posible para que ella tenga un ambiente un poco más propicio con su naturaleza, si es que ella quiere, no quiere salir, quiere dedicarse un poco más a aprender, a estudiar, criar los hijos si es que ella gusta, etcétera. Es decir, el Islam le da esa opción, a diferencia del hombre. Al hombre no le da la opción, tiene que trabajar, tiene que mantener, y tiene que estar al frente de la familia, de la casa, buscando el sustento, cansándose por eso. Más bien a la mujer se le trata como una reina, digamos así, ¿no? Se vela por su bienestar siempre. Los hombres de la familia tienen que velar por ella. Y hago mención a esto porque a veces se entiende lo contrario aquí en Occidente, que el Islam, por ese lado, reprime a la mujer de que no puede salir a trabajar. No, es lo contrario. El Islam vela por su seguridad y bienestar y no lo obliga a salir a trabajar. Ahora aquí vemos más bien lo contrario, que la sociedad le obliga a la mujer a salir a trabajar, aunque no quiera, tiene que salir. Y el hombre, aquí se ve con todo el derecho de que le obligue a su esposa o le exija a sus hijas cuando lleguen ya a su edad de, se gradúan, que trabajen y se valgan por sí mismas. No, el padre musulmán continúa con esa responsabilidad. Continúa con esa responsabilidad, así es. Y aún así respeta que si la mujer, por ejemplo, trabaja y con su propio esfuerzo gana su propio dinero, que se mantenga ese dinero independiente. Así es. De lo que es. No tiene que aportar con su dinero personal a la casa. Eso es muy interesante. Y es importante resaltarlo, ¿no? Sí, el esposo no tiene injerencia en eso, no puede exigirle nada, lo que ella gana es de ella. Eso está muy establecido en la Sharia desde el principio de Nosotros estamos hablando hace más de 14 siglos, que en la Sharia, la legislación islámica, establece que la mujer, el esfuerzo que hace con su propia actividad que desarrolle, vamos a decirle, sea cual fuera la actividad que desarrolla, entonces, siempre que sea lícita, ¿no? Entonces, es responsable de cómo quiera gastar ese dinero que ella, si quiere colaborar después con su familia, con su actividad, con su esposo, etcétera, es su libre voluntad. Y esto es muy importante porque hoy en día hay mucho desconocimiento al respecto. De hecho, mucha gente no sabía, por ejemplo, que el profeta se casó con una mujer empresaria de la Meca, que era Khadija bint Khuwailid, que Dios se complazca de ella y que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, que lo eligió por sus cualidades y virtudes. O sea, y era una mujer empresaria, o sea, tenía una actividad independiente y se dedicaba al comercio. Así es. Entonces, esto nos habla a las claras de un ejemplo de la sociedad. ¿Sí? Ahora continuamos con el tema acerca de aquellas cosas que vemos o que el Islam observa en el campo de trabajo, y es que no se debe sobrecargar a nuestro empleado. Es una de las pautas interesantes que el Islam implicó desde el principio con su legislación incluso a nuestros sirvientes en casa o fuera. No se les debe cargar con más allá de lo que pueden soportar. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam en un hadith mencionó, dice: فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلْ وَيُلْبِسُهُ مِمَّا يَلْبِسُ. Si es que alguno de ustedes tiene a alguien
a su disposición. A su cargo, digamos, ¿no? O sea, responsabilidad de... Sí, que le sirve, que le debe comer de lo que él come, que le vista como él viste, esto es en caso de que la persona trabaje muy cercana para esta persona, como era en la antigüedad, los siervos, etc. Decía, وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يُغْلِبُهُمْ. No les carguen con más allá de lo que ellos pueden soportar. Exactamente, pero pueden hacer. Y dice, وَإِنْ كَلَفْتُمُوهُمْ مَا يُغْلِبُهُمْ فَأَعِينُوهُمْ. Pero si es que alguna vez les cargáis con algo de que ven que no pueden hacerlo, entonces ayudarles, ¿no? En este caso, el Bukhari es quien relata el hadith. Entonces, ayudar a quienes, en este caso, hemos cargado con alguna función o obra o trabajo. Hoy en día, quizás, a ver si podemos hacer una analogía al respecto. Por ejemplo, cuando se forman equipos de trabajo y equipos de actividad, y a veces hay como un jefe de proyecto, un responsable de proyecto, un supervisor, llamémoslo como sea. Y hay otras personas que tienen una responsabilidad menor, pero al mismo tiempo cada una bien definida. Y esa un poco responsabilidad de distribuir y delegar responsabilidades cae sobre una de las personas, y los otros son más bien colaboradores, es más resumido. O sea, en definitiva, el proyecto, el éxito va a ser de todos, pero la falla o digamos que salga mal ese proyecto va a derivar, por supuesto, en cada uno, pero sobre todo sobre ese jefe o responsable. Se puede aplicar esa responsabilidad que nos habla el hadith, kulukum ra'in o kulukum mas'ulin, es decir, todos son mas'ulun ra'iyatihi. Todos son, sí, y de hecho ese es uno de los puntos de esta pequeña investigación en este aspecto, y es que uno debe buscar quien pueda hacerlo al trabajo, y el musulmán no debe buscar una función que no pueda desempeñar. Sí, y los sabios en este respecto mencionan lo que el profeta Yusuf, el profeta Yusuf alayhi salam le menciona al rey de Egipto en aquel entonces, cuando le dice que, no le pide que sea ministro de lo que es agricultura y la riqueza, y le dice, yo estoy en la capacidad de hacer esto. Entonces hablan de eso, de que si la persona está en la capacidad de hacer eso, puede. De lo contrario, no. Por eso el hadith que mencionamos anteriormente, que de Abu Dhar, donde el profeta le dice a Abu Dhar que no le da esta responsabilidad por cierta debilidad que él nota en él. Sí, por esta debilidad que él nota en él. Entonces debemos tener en cuenta en esta apreciación tuya, hermano. Verás. El siguiente punto que vamos a mencionar es cumplir con las obligaciones antes de exigir nuestros derechos. Y esto se aplica en ambos casos, tanto el empleado como el empleador, en función de que lo que Allah Azza wa Jal, Dios nos dice en el Sagrado Corán, Allah os ordena devolver los depósitos a sus dueños, o sea, ser responsables, y que cuando juzguéis entre los hombres lo hagáis con justicia. Es decir, cumplir con, como dice el árabe, antu addul amanat la ahliha, o sea, aquellas cosas que debemos cumplir, con las que debemos acatar, hacerlas de la mejor manera. Y eso antes de exigir nuestros derechos. Entonces el empleador no puede exigirle al empleado más allá de la capacidad, como acabamos de mencionar, ni tampoco exigirle algo a cabalidad si es que él mismo no ha cumplido con él, y viceversa. El empleado no puede exigirle a su empleador si es que él, moralmente hablando, religiosamente hablando, él no ha cumplido también con todo lo que él debe hacer bien, a cabalidad, a tiempo, habiéndose trazado el objetivo y habiendo cumplido con ese objetivo a trabajar. Y aquí está, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el pago, etcétera, ¿no? Cosas extras que él pueda haber el empleador exigido y el empleado cumplido o no. Todo eso tiene que ver al respecto. Y sabemos que Allah es quien observa todo y a quien se vuelven todos los asuntos. Y a Allah regresan todos los asuntos. Igualmente hay una referencia muy clara sobre la importancia del pago, digamos, a tiempo. En su tiempo, sí.
a quien hace una labor. Así es, esos son unos puntos que más adelante iba a mencionar. Le mencionamos ahorita, y es que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: "A'tul ajira ajrahu qabla an yajiffa araqahu". Denle al empleado su pago antes de que el sudor de su frente se seque. En un hadith auténtico narrado por Ibn Majah. Es decir, el Islam exige esto al empleador musulmán. Entonces, vamos a ver que en eso va a haber bendición y baraka para el empresario, para el dueño del negocio, etcétera, de que paga a sus empleados a tiempo, cumple con ellos y se da cuenta de las necesidades que ellos pueden estar pasando a nivel personal, familiar. Entonces, cumple con ellos. Allah bendice al empleador o a la empresa que cumple con este derecho del empleador. Y hay un hadith también que menciona el profeta sallallahu alaihi wasallam, un hadith Qudsi, donde el profeta sallallahu alaihi wasallam dice que Allah azza wa jalla menciona: "Thalathatun ana khasmuhum yawm al-qiyamah". Yo en 3 casos seré quien vele por el derecho de estas personas en el día del juicio final. Y entre una de ellas menciona: y aquel en el que el empleado perdón, en el que el empleador le toma a alguien para que haga un trabajo y esta persona cumple con su trabajo y después no le paga. Entonces Allah va a defenderle en el día del juicio final y estar del lado de esta persona. Es decir, ser su hasm, como se dice en el sentido judicial. ¿El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? No, Allah directamente. Dios Altísimo, o sea, Dios va a estar defendiendo y del lado de la persona que no... Como una injusticia cometida contra la persona, entonces Dios se pone del lado del oprimido. Así es. En este sentido. Así es. Fíjense entonces cuántas cuestiones inherentes al trabajo y la importancia de la ética del musulmán cuando realiza su actividad y la desarrolla hemos tocado. Vamos a escuchar un pequeño nashi y regresamos en instantes con más Descubriendo el Islam. Volvemos con más Descubriendo el Islam y vemos algunos conceptos de importancia. Sí, perfeccionar el trabajo. Estas son unas cosas más interesantes, importantes mencionar. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que Allah ama a quien hace su trabajo de la mejor manera y la perfecciona. Inna Allah yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqinahu. Sí, un hadith auténtico. Y también Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay. Allah ha escrito la perfección, la bondad o la excelencia para todas las cosas. Este es un hadith fantástico. Es un hadith fantástico. Es muy importante este tema. Y esto a veces cuando me preguntan o me dicen, por ejemplo, ¿y por qué pensás vos que el Islam llegó tan alto en un determinado momento de la historia y ahora dicen, por algunas sociedades musulmanas que están... Ya no está. Ya no está. Y siempre me viene a la mente este hadith. Así es. El hadith nos enseña o nos dice que Allah ama y cuando hagamos algo, lo hagamos de la mejor manera, perfeccionándole lo que más podamos. Esto es algo que en algún tiempo, desde que nació el Islam, practicaba toda la sociedad. Se lo hacía. Y fallar en esto es justamente lo que nos trae al atraso, a no poder ser los pioneros en ciencias y tecnologías como el Islam. Sí, sin duda fue eso. Por un largo periodo de tiempo de la historia del Islam, el Islam estaba en lo que era la más alta tecnología, la física, mayor innovación, químicas, en la industria, en el comercio, en la ciencia. Así es. Matemáticas. Enseñaron al mundo matemáticas en su tiempo. O sea, todos practicaban esto. O sea, los científicos en las ciencias, los ingenieros en las tecnologías que desarrollaban, los comerciantes en su actividad libre comercial. Los gobernantes cuando gobernaban sus pueblos. Al gobernar, con una equidad y con un sentido de justicia, también de respeto y dignidad por las personas a las cuales gobernaban. Uno de los ejemplos es por ejemplo,
tal vez sea muy pequeño el ejemplo realmente que tomo, pero es el astrolabe, ese instrumento que los musulmanes desarrollaron en esta época. Era un instrumento de altísima precisión astronómica, de posicionamiento, ¿no? de estrellas, con el sol, con el tiempo, con los... un GPS moderno, pero en la Edad Media. Exactamente. Fue algo algo que permitió a los navegantes musulmanes, comerciantes y otros, y toda una sociedad tener un avance siglos antes que las sociedades feudales europeas. Así es, por supuesto que sí. Y está Cristóbal Colón, ¿no? Los musulmanes se beneficiaron de este instrumento cuando navegaron después. Entonces, cuando se pregunten cómo es que llegó a tal avance de civilización el Islam y los musulmanes, recuerden, está en las bases propias del Islam, en estos relatos que transmitió el profeta sallallahu alaihi wasallam, en estas enseñanzas que Dios reveló en el generoso Corán, que nos hablan de la excelencia en el trabajo y en cada actividad que uno desarrolla, ¿no? Y eso también regresa a algo que estabas mencionando ahorita en el corte, y es el ikhlas, ¿no? La sinceridad. Uno debe considerar varios asuntos en el trabajo, y entre ellos es el ikhlas, el ilm, y ar-raqaba al-dhatiyya, o sea, la sinceridad, el conocimiento y autoinspeccionarse. Es decir, cuando una persona es sincero en su trabajo, cuando la persona adquiere el conocimiento necesario para su trabajo, y si no lo tiene, lo busca y lo adquiere y aprende, que nadie nace aprendiendo. Y también ser su propio supervisor. Es decir, antes de que tengas a alguien encima, pregúntate que, bueno, como Dios me va a juzgar algún día, tengo que ver que yo esté haciendo mi trabajo bien. Autoauditarse. O sea, autoauditarse. Digamos, ser un auditor de uno mismo y del rol y de la función que uno cumple. Así es. Es muy interesante esto, Jay. Sí, hay muchos temas más, como por ejemplo cooperar con los demás. Es un principio importantísimo en el campo de trabajo. وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. Ayúdense unos a otros en lo que sea bueno, en lo que sea la piedad ante Dios, ¿no? Y dice, وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. No se cooperen en lo que sea pecado o enemistad, sí, en nada que sea malo. No os cooperéis en eso. Sí, son también una de las cosas o pautas importantes. Muy importante, ¿no? A seguir. O sea, Allah lo menciona en el Corán, ¿no? Sí, está mencionado en el Corán. Esta cuestión es tan importante porque a veces la gente está ocupada y preocupada por cuestiones en realidad que tienen que ver con la enemistad, el conflicto, el enfrentamiento. O la y separación, en cambio, claro. La cooperación ha sido, digamos, establecida, pero para el bien, para el bienestar. Para la producción. Exactamente, para sumar en beneficio de la sociedad, no para el conflicto, para la cooperación para el mal, la cooperación siempre que vamos a ver alguna institución o empresa, lo que sea, que haya conflictos internos, no va a ser nunca como una que esté bien, porque la producción nunca va a ser igual, nunca va a llegar a dar todos los frutos que esperamos. La bendición está en todo caso en un ambiente o en clima de trabajo saludable, ¿sí? Y también en un ámbito de respeto de los diferentes. Y aquí vamos con otro punto a mencionar también, y es también pasar por alto los errores de los demás, porque nadie es perfecto y todos vamos a cometer un error tarde o temprano, todos, desde arriba hasta abajo, hasta el primero. Entonces, Allah Azza wa Jal, me he quedado realmente asombrado de la cantidad de aleyas y hechos, hadices que se mencionan al respecto. Entre ellos voy a mencionar unos pocos. Allah nos dice, Jod el afwa wa'mur bil urf, ¿sí? El afo es pasar por alto los errores de los demás. Es una ley en el Sura 7, versículo 199. Sí, pasa por alto. Y dispensa, ¿no? Dispensa y ordena lo bueno. En otra parte también nos dice, Fafsah el safha al yamil, ¿sí? Perdona de la buena manera, ¿sí? Perdona de buena manera. También nos dice en el Sagrado Corán, وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Y ciertamente quien tuvo paciencia y perdonó, eso es de los asuntos que necesitan de nuestra resolución. Claro, pero eso lleva tiempo. O sea, la persona sufre diferentes circunstancias y le ocurren diferentes situaciones, pero es paciente. Y así además de eso, algo superior, que es perdonar. Y entonces, eso es de lo más que dice, o sea, Min azmi al-umur, de las cosas que necesitan resolución. Dios elogia mucho a quienes tienen resolución en el Corán. Y firmeza, ¿no? Resolución y firmeza en los en esa asuntos posición de la religión.
Entonces, así es paciente, soporta las dificultades, con paciencia las situaciones. Y además de eso, está firme a la altura, no firmeza como terquedad o rudeza, no, firmeza y, en el bien. Y entereza en el bien, Así o sea, es. en el sentido de estar más arriba de esas faltas. Así es. Dios dice también, así pues practica el buen perdón. Esto está en la sura 15, la ley 85. ¿Sí? Así que practica el buen perdón. Y en otra parte del Corán nos dice, وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. Y aquellos, o sea, Dios está elogiando a un tipo de gente y dice, aquellos que reprimen su ira y perdonan a la gente. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. Siempre vamos a encontrar de nuestro jefe, de nuestro cliente, de nuestro compañero de trabajo, de un montón de gente, malas actitudes. Entonces pasamos por alto por esto en pro de tener un buen desempeño en el trabajo. Y aquí vamos creo que ya el último tema que podemos mencionar, y es el buen trato al cliente. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, la yarhamun nasa, man la yarhamun nasa, la yarhamuhullah. Quien no trata con compasión a la gente, Dios no le tratará con compasión. Unos principios básicos también en el trato en el Islam en general, es decir, tratar bien al cliente. A veces el cliente viene, si somos, por ejemplo, personas que trabajan en el servicio al cliente, y viene quejándose y casi que te tira el celular en la cara porque que la línea no le funciona o cualquier queja que pueda tener, tratarle de la mejor manera. Estás representando una empresa, estás tratando de ser representándote a ti mismo, a tu religión, a tu empresa. Tienes un montón de motivos, ¿sí? Por sobre todo tu fe, para hacer y pasarle por alto a la persona y tratarle de buena manera. Tal cual. Y la persona no tiene que reaccionar con enojo o de la misma manera con la cual quizás es maltratada, sino que puede responder con una manera recíproca, pero con misericordia. Aquellos que retribuyen con el bien el mal, una de las cosas que también Dios menciona en el Corán. Y es parte de la naturaleza, ¿no? El ser humano muchas veces tener que saber contener la ira o contener también el enojo o el malestar, pero en beneficio. O a veces la injusticia de la que somos presas, porque a veces pasa eso y nos trata injustamente. Claro. Y tenemos la razón, pero Allah Azza wa Jal nos empuja a perdonar y pasar por alto. En un hadith, el profeta sallallahu alaihi wasallam también dice que el buen trato o lo bueno, o sea, lo bondadoso, lo amable, siempre que está en algo lo va a embellecer. Inna rifqa la yakunu fi shay'in illa zanahu. Claro. Entonces, es parte ¿Lo podemos repetir nuevamente? Sí, ciertamente la amabilidad, digamos así. La afabilidad, la amabilidad. La gentileza, la sutileza. ¿Sí? Siempre que esté en algo, lo va a embellecer. Es un hadith de Muslim. Inna rifqa la yakunu fi shay'in illa zanahu. Así es. Entonces, el don de persona, ¿no? A veces las personas son que dicen, o sea, la persona embellece la situación cuando trata con afabilidad, con amabilidad, con bondad. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, dice el Corán también, y habla a la gente o dirígete a la gente bien, hablándoles bien. Y en otra parte dice con una bella exhortación. Estos son algunos conceptos que resumidamente hemos tratado, pero realmente cada uno de estos relatos podríamos hablar mucho tiempo y podríamos desarrollar muchísimo, pero son las 4 ya, o sea, terminó nuestro tiempo del programa y nosotros tenemos que, despedirnos, y digo tenemos que, porque realmente nuestro anhelo es compartir con ustedes más de este Descubriendo el Islam, pero bueno, ha llegado nuestro tiempo a su fin. Intentamos acercarlos a un capítulo interesante, muy importante dentro de la ética de la vida del musulmán y que tiene que ver con el trabajo en este martes. Y rogamos a Dios el Altísimo y Majestuoso que haya sido de su complacencia y que también de beneficio para toda nuestra audiencia, inshallah, como ha sido para nosotros preparar este tema. Todo bien proviene de Allah y rogamos a Dios, a Él, el perdón y su indulgencia, y que enmiende nuestros errores y que los trueque por buenas obras.
y que la paz y las bendiciones de Dios sean con el profeta Muhammad. ¿Algunas palabras, Sheikh, para despedir a nuestra audiencia? Agradecemos por la atención y por los comentarios que nos han puesto en Facebook y por quien nos han mandado saludos aquí desde distintos lugares, incluso de Ecuador. Sí, esta vez de Ecuador. Agradezco también a la familia Ledesma es de Ecuador también, así que... Sí, a la familia Ledesma Nieto y todos los que nos han escrito. Que Allah esté con ellos, les asista en todo lo que necesiten, nos llenen de fe siempre en el andar que es hacia el jardín eterno. Amén. Y que nos junte a todos los creyentes, tanto del pasado como del presente y el futuro, en su infinito jardín y complacencia. Amén. Allahumma amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa Aquí finaliza Descubriendo el Islam, el programa del Centro Cultural Islámico Rey Fahad en Argentina. Descubriendo el Islam, un viaje apasionante por la fe, la cultura, la historia del Islam y su mensaje. Descubriendo el Islam. Los esperamos el próximo martes a las 3 de la tarde. Radio Palermo 93.9. Solo producciones independientes. Gremial Médica, el semanario de la Asociación de Médicos de la Actividad Privada. Sábados de 10 a 11 horas. Novedades gremiales, institucionales y actualidad profesional. Gremial Médica, la voz de los médicos del sector privado de todo el país. Conducción, Mauro Federico. Sábados de 10 a 11. Gremial Médica. La tecnología cambia, se renueva, avanza. Un desafío, nuevas historias, nuevas formas de narrarlas, relatarlas, contarlas. ISER, abierta en inscripción. Locutor integral, productor y director para radio y televisión. Operador de estudio de radio, de estudio de televisión, de planta transmisora. Guionista de radio y televisión. Ingresá en iser.gov.ar. ISER, más de medio siglo formando profesionales. Todos los miércoles, Campo y Economía ofrece un análisis de la actualidad con enfoque agropecuario, con la conducción de Carlos Curcio González y la participación de Daniel Mastro Pascua. Campo y Economía.